Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos al www.radiovictoriagt.com. Hoy es viernes 27 de septiembre. Ya vamos finalizando también este mes y también nos vamos acercando al evento más importante para los SPA, donde nos articulamos movimientos y pueblos, comunidades, lo que denominamos la Villa de la Soberana, que será del 8 al 12 de octubre. Hoy es 27 de septiembre y a nivel mundial recordamos, celebramos, se hacen actividades por el Día Mundial del Turismo. Esa actividad que en los últimos tiempos creció en buena medida por varias razones. Uno, porque los ingresos económicos mejoraron. Dos, porque las condiciones de transitabilidad entre fronteras han ido avanzando, etcétera. Y entonces, pues ahora es una de las actividades más recurrentes, tanto a nivel interno como también a nivel de lo que llaman internacional, en estos tiempos. Así es que a todas las personas que andan, ya sea con mochila o con maletas, viajando por diferentes territorios para conocer, aprender, crecer, desaprender también, felicitaciones y a seguir moviéndose porque también ayuda al crecimiento de las personas. Ya estamos con Víctor Fernández. Hoy hablaremos sobre esto que está ocurriendo en diferentes organizaciones del continente, la transición de ser movimientos sociales, de ser movimientos culturales o culturalistas, hacia movimientos sociopolíticos. Amigas y amigos, en la década de los 60, 70, ustedes no habían nacido, algunos ya estábamos naciendo, se creía que las organizaciones, los movimientos sociales como los sindicales, no tenían por qué meterse en cuestiones políticas. A lo mucho que podían hacer era presentar sus petitorios, sus pliegos a organizaciones políticas de izquierda para que ellos, a su vez, como especialistas en el tema, puedan, si acaso llegan al poder o incidir en el Estado a través de ese vehículo del partido político de izquierda, etcétera. Hubo un tiempo en que se debatió si los movimientos sociales tendrían o no que tener su instrumento político. Se habló mucho tiempo, en la década de los 80, 90 se habló, y especialmente ya a finales del milenio pasado, algunas organizaciones y movimientos comenzaron a decir por qué no podemos tener nuestro propio instrumento político u organización política propia, puesto que nuestras agendas no se ven reflejadas ni en el relato ni en el programa o el plan programático de los partidos políticos de izquierda, puesto que muchas veces esto los lleva a ellos al elitismo, etcétera. Y así fue como fue avanzando, y especialmente ahora con los sueños de transformaciones profundas y estructurales de los propios estados, los movimientos sociales plantean la necesidad de transitar a lo que es el movimiento sociopolítico. A eso llamamos movimiento sociopolítico. Están en las calles y están en las urnas. Lo social y lo político, la disputa lo electoral es a lo que estamos llamando movimiento sociopolítico. Víctor, por favor, saluda a la audiencia y presente al movimiento amplio, a que se dedique, cuál es su mística, etcétera. Y ahí por ahí empezamos, son las 6 y 7 minutos. Adelante, por favor, Víctor. Buenos días, compañero Juvenal, y a todos los que nos siguen por acá por este programa. Pues sí, yo soy Víctor Fernández, estoy de Honduras, desde San Pedro Sula particularmente, y yo participo, sí, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. El Movimiento Amplio, somos una organización que tenemos 16 años, vamos a cumplir 17 ya de existir acá en Honduras. Somos una organización que surgimos de las crisis institucionales que viven nuestros países, particularmente Honduras en este caso, a partir del fenómeno de la corrupción pública. En el 2008 nosotros protagonizamos una huelga de hambre que duró 38 días acá para demandar eh, el adesentamiento de la institución del Ministerio Público en la que trabajábamos algunos de nosotros. Y este movimiento que empezó siendo de funcionarios, terminó siendo un movimiento acompañado en todo el país, con pequeñas huelgas de hambre en distintos territorios. eh, y sí, finalmente el movimiento es un movimiento de base. Ya son de la gente que participamos en su fundación, quedamos pocos, pero se ha quedado asentado en la lucha en distintos territorios contra la corrupción, por los derechos humanos,
por el planteamiento de la verdadera refundación del país, la defensa del territorio frente a todo el modelo de concesiones que se profundizó con el neoliberalismo, y nuestra presencia está así diseminada en distintos territorios. Tenemos varios brazos de trabajo, particularmente un brazo técnico jurídico que es el Bufete de Estudios para la Dignidad, desde el cual se asume representación de gran parte de las organizaciones del país a nivel de 14 15 departamentos de los 18 que tenemos, y desde ahí estamos haciendo esta reflexión permanente de la lucha social, del proceso de transformación sentido que hay en el país y cómo esto converge entre lo social y lo político. Tenemos, sí, pues las estructuras básicas que tiene una organización, desde su Asamblea Nacional, sus distintas estructuras, núcleos de base, la conducción política nacional, la coordinación general, y somos una organización con vida orgánica permanente. Juvenal, acabamos de terminar una jornada de movilización nacional junto a organizaciones del movimiento campesino e indígena. Tuvimos una acampada de 3 días en Tegucigalpa, en un diálogo y tensión con los poderes del Estado, con el poder judicial, en reuniones con el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, planteamos por dónde debe ir el proceso de transformación de ese poder del Estado. Se acampó en los bajos del Congreso Nacional varios miles de personas, y ahí se mantuvo un debate con diputados y diputadas del Congreso Nacional para que la agenda social popular tenga cabida en ese espacio, y también nos movilizamos a Casa Presidencial. Eso hace el movimiento amplio, digamos, como espacio articulador y promotor del proceso de articulación acá en el país. Y estamos promoviendo varios otros espacios, como el bloque campesino, indígena y popular, el movimiento popular hondureño, que aglutina a varias de las organizaciones. Nosotros, digamos, estamos en proceso de crecimiento, de construcción permanente como movimiento amplio, y estamos impulsando la articulación nacional para generar, pues sí, la reivindicación de los históricos derechos y conquistas del pueblo, del movimiento social y popular, pero también para plantear esta tensión y cómo abordamos la relación con el Estado. Eso somos en el movimiento amplio. Yo soy parte de la conducción política nacional. Muchas gracias, Víctor. Como pueden escuchar, captar amigas y amigos que nos siguen a través de Radio Dignidad de Honduras, Radio Victoria de Guatemala, Radio Titanca del sur del Perú, pero también está Minca Comunicaciones. Estamos hablando con un movimiento sociopolítico bastante diferente en relación a sus sociogénesis, a sus orígenes, al resto de las organizaciones con los que conformamos lo que es Avia la Soberana, pero también con los que estuvimos hablando estos días. Un movimiento en buena medida conformado por personas con mayor grado de escolaridad, un elemento fundamental, porque indica Víctor que los que iniciaron hace 17 años son funcionarios, ex trabajadores, en este caso del sistema judicial. Por un lado es eso, por otro lado el carácter urbano. Es decir, no necesariamente los movimientos sociales o sociopolíticos entonces están o vienen necesariamente de fuera del asfalto intentando llegar hacia el asfalto, sino también van en el sentido contrario. Y esto es una característica importantísima. Y dos, el tema del grado de escolaridad. Yo creo que lo que decía Víctor, desde adentro y desde afuera, claro, porque un campesino tiene más dificultades para poder, cuando es dirigente, para poder interlocutar con el Estado, porque no lo conoce, porque siempre estaba afuera. Pero cuando ya, como una organización, como el Movimiento Amplio, quiere interlocutar con el Estado, lo va a hacer porque conoce desde dentro de esa institución, y obviamente la transformación también, su perspectiva para la transformación va a ser diferente. Elementos importantísimos. Víctor, eres parte también del espacio de articulación de Avia la Soberana, un espacio que con su propia mística, con su propia dinámica, se va construyendo a nivel continental. Este octubre tenemos, ya lo anuncié, el tercer encuentro bajo el lema de colonialidad desde los pueblos para el buen vivir. ¿Por qué, aunque ya lo dijiste, pero por qué Movimiento Amplio apuesta por articulaciones continentales, sobre todo con esta perspectiva de transformaciones estructurales profundas a nivel de los diferentes estados bicentenarios?
Bueno, mira, en relación un poquito de lo que planteaste antes, sí, nosotros empezamos siendo unos profesionales, unos funcionarios construyendo el movimiento amplio. Bueno, ahí se definió el movimiento amplio, pero finalmente hoy somos algunos profesionales, pero también la base nuestra es rural en su mayoría, aunque tenemos presencias en conglomerados urbanos como, sí, San Pedro Sula y Tegucigalpa. ¿Por qué estamos en Avia la Soberana, compañeros y compañeras? Bueno, nosotros participamos de varios procesos de articulación regional, latinoamericana, y estamos procurando espacios de articulación global. Avia la Soberana termina siendo en los últimos tiempos el espacio en el que encontramos mayores afinidades al planteamiento por defensa de los valores históricos de la lucha de nuestros pueblos. Y por eso, digamos que hemos convergido con varias de las organizaciones como ustedes, con Codeca, nos entendemos en plena sintonía con esta agenda autónoma de los movimientos sociales y populares históricos. Aquí participamos fundamentalmente espacios que reivindicamos este tema de la autonomía del campo popular frente a actores políticos o tradicionales del movimiento popular que de alguna manera se han anclado en otras lógicas, digamos, y no los entendemos tan cercanos a esta lucha. Y por eso estamos animando, estamos participando cada vez más con mayor compromiso para que el espacio de Avi allá la Soberana tenga una sostenibilidad, una promoción, un alcance a partir de la mayor participación de las organizaciones. Y en este caso, el Movimiento Amplio, además, junto a otras organizaciones en Honduras, las organizaciones que estamos promoviendo nosotros en articulación nacional, las estamos animando para que este espacio de articulación continental sea como el referente o el punto de agarre de nuestros procesos en esta visión más continental. Aquí hay discusiones interesantísimas como esta que se plantea ahora en este tercer encuentro, que es la de colonialidad desde los pueblos para el buen vivir. Esto nos hace encontrar los puntos de convergencia porque pues nuestras disputas nacionales no son ya nacionales, hace tiempo no son nacionales, enfrentamos a un mismo modelo, tenemos que encontrar puntos de convergencia para que en cada país, en cada región, ese modelo podamos ir enfrentándolo con mayor éxito, con mayor contundencia. Y bueno, la reflexión compartida en este esfuerzo que se está haciendo, que es un esfuerzo grandísimo, de encontrarnos del 8 al 12 de octubre, pues nosotros estamos animados y animando para que de los resultados que tengamos en este encuentro, sean como la búsqueda del horizonte común de nuestra Avia Yala, como se llama efectivamente el espacio. Muchas gracias, Víctor Fernández. Nuestras disputas, nuestros reclamos ya no son nacionales, es decir, ya hace rato dejaron de serlo. Una de las frases que queda de esta conversada. Son las 6:07. Estamos con Víctor Fernández del Movimiento Amplio, un movimiento que también tiene su brazo comunicacional, que es el espacio de Radio Dignidad. Y como muy bien indica su nombre, Amplio va creciendo y siempre en movimiento, y eso es lo que se ve también a través de sus medios y de las redes sociales en estos días y también en otros momentos en Honduras. Víctor, para ir cerrando esta conversada, que mañana estaremos con otra organización que es el Movimiento Milpa en El Salvador, y así vamos a ir continuando, vamos a ir hasta el próximo viernes con estos abordajes mañaneros, para ir concluyendo el tema de por qué es necesario, por qué es importante transitar del movimentismo hacia movimientos sociopolíticos, por qué no quedarnos en lo cómodo que fue siempre con movimientos sociales y meternos en esta cuestión de la disputa político-electoral que es tan difícil. Difícil porque te genera bastantes conflictos internos, incluso lo cuentan los compañeros del CRIC, lo cuentan los compañeros de Codeca, lo cuentan los compañeros de CONAIE. ¿Por qué? Y Magdi también va por ahí. ¿Por qué?
Fíjate, compañero, que, a ver, yo puedo contar un par de experiencias en Honduras. Es una vieja discusión de cómo se aborda el tema político desde los movimientos sociales. Y además es un desafío más allá de los movimientos sociales o de las personas organizadas. Entrar al mundo de la disputa política, pues es súper complejo, eh, porque la dinámica en la que funciona la política pareciera que es, o efectivamente es un espacio elitista exclusivamente para determinados actores que tienen unas condiciones que crea el sistema. De tal manera que la política es para una determinada clase dirigente privilegiada de nuestros pueblos y los demás somos seguidores de esa clase dirigente privilegiada. Y eso reproduce este modelo de exclusión y todo el modelo de corrupción y todo lo que hemos venido denunciando. Aquí en Honduras, por ejemplo, yo recuerdo dos experiencias fundamentales. En los tiempos de las guerras intestinas en Centroamérica, pues Honduras no aparece como el país que tuvo una guerra, pero sí tuvo un movimiento social y un movimiento insurgente que no logró despegar. Y por eso nos cargamos con 182 desapariciones contadas oficialmente en la década de los 80 y hubo mucha gente en el exilio. Y cuando se produjeron los acuerdos de paz en Centroamérica, entonces hubo la oportunidad que la izquierda hondureña tuviera un partido. Y entonces así se creó y se concedió a la izquierda la posibilidad que tuviera el partido Unificación Democrática. Y se hizo esa experiencia de la Unificación Democrática. Partido que finalmente en su incursión sucumbió a las lógicas del funcionamiento de la política tradicional. Y eso creó y ha creado un profundo desestímulo para que los sectores sociales participen de la política. Luego se produjo el golpe de Estado en el 2009 y eso porque allí además el golpe de Estado fue en contra de un liderazgo tradicional de la política tradicional del país. Ahí sí, el movimiento de resistencia al golpe de Estado rápido, en el que participó el movimiento social y popular hondureño en gran medida, pero participaron actores de la política tradicional, de los partidos políticos. Y entonces ahí se discutió de inmediato, tras que se vinieron recomponiendo las cosas, la posibilidad de tener un instrumento político, se habló en ese entonces. Y entonces el instrumento político del Frente Nacional de Resistencia Popular. Y entonces se funda el Partido Libertad y Refundación, Libre. Libre hoy se supone que es la expresión, el brazo del Frente Nacional de Resistencia. En la práctica, de verdad que en lugar de brazo, hizo desaparecer al frente y se convirtió esencialmente, todo el movimiento de resistencia se convirtió en el Partido Libre. Y hoy solo existe la nomenclatura del Frente Nacional de Resistencia Popular. No, eso no existe, no tiene vida orgánica. Y lo que existe es la lógica partidaria. Entonces, ¿por qué hoy esta articulación que nosotros promovemos del movimiento popular y social hondureño tiene dentro de sus componentes la discusión de la incursión directa al tema de la disputa política? Por estos fracasos, es decir, porque hoy mismo vivimos nuestras luchas, por ejemplo, están postergadas. Ya te contaba que estuvimos en Tegucigalpa en movilización para reclamarle al Ejecutivo del Partido Libre, para reclamarle al Congreso Nacional, a los diputados del Partido Libre, a la Corte Suprema, que finalmente en la lógica de distribución de poder la integran actores del Partido Libre, porque ese partido, como la UD, han dejado de representar los intereses, las demandas del campo popular, del que nosotros somos parte. Entonces, ¿qué nos queda frente a eso? A ver, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ya ha hecho experiencias de incursionar en disputar gobiernos locales, es decir, a través de las formas que te permite la institucionalidad, la legalidad de los países.
Acá, por ejemplo, podés participar como partido político o como candidaturas independientes. Nosotros, el Movimiento Amplio, ya hemos hecho experiencias un poco modestas para entender la lógica de cómo la lucha social puede entrar al campo político institucional. Y bueno, tenemos ese aprendizaje y en los últimos años hemos afianzado esta discusión y la estamos promoviendo a nivel de la articulación, con bastantes dificultades, hay que decirlo, con bastantes rechazos, con bastantes dudas, con bastantes suspicacias de por qué nosotros tendemos que entrar a esa cancha, aunque ya explico las razones. Es decir, es que no tenemos representatividad o representación genuina de nuestra lucha y cuando se tiene, se entra a esta lógica de la demagogia de la política tradicional y la gente se dedica exclusivamente al tema de la política a nivel institucional. Y se abandona, es decir, se ve como la gente que entra a la política, que no tiene conciencia de su arraigo esencial de ser parte del campo popular, ve a quienes estamos en este campo, pues como la gente que les incomodamos siempre. No es que toman la agenda nuestra. Entonces, nosotros estamos planteando el desafío ahora. En primer lugar, quiero decirlo con mucha responsabilidad, Juvenal, lo estamos planteando primero como movimiento amplio. El tema de incursionar a esta disputa desde las posibilidades que tenemos, sin abandonar nuestra esencia de movimiento amplio, de base social, con una agenda bastante y claramente definida. Este es nuestro centro de acción, la lucha social en la calle, la propuesta, pero estamos planteando el tema de entrar con candidaturas independientes o en los territorios donde es posible una alianza con algún actor político coherente con nuestros intereses o con nuestra agenda, poderlo hacer en la localidad. Es decir, nuestro espacio está abierto en esa lógica. Pero a nivel global del movimiento popular y social hondureño, estamos planteando la discusión para que tengamos el instrumento político propio del campo popular, que pueda asumir la agenda, que pueda asumir la mística y que pueda ser parte de este conglomerado global de actores sociales que nos pensamos lo sociopolítico en perspectiva regional también y en perspectiva global. Entonces, es un desafío interesante porque solo entras al campo político y entonces recibís pues una agenda adicional en relación a pensarte el Estado, no para cuestionarlo, sino para construirlo, es decir, para sentar las bases de una nueva institucionalidad que tenga como elemento central esto que nosotros hacemos, la causa popular, la causa social, la vida en todas sus expresiones, y no la lógica de la demagogia de la política tradicional. Entonces, digamos que estamos en un punto interesantísimo, desafiante, porque nos ponemos a prueba de no repetir la historia que estamos cuestionando, de construir otra, de darle legitimidad, de llevar los principios éticos del campo popular, de afianzarnos en eso y te digo, tal vez no es la mejor palabra esta, pero de prestigiar al campo popular, porque además de luchar en la calle, además de hacer la tensión y la disputa con el Estado, podemos construir otros estados, otro modelo de Estado, un modelo de Estado respetuoso con la gente, que priorice la gente, que no priorice el capital, que no priorice las empresas y que entienda que lo público es para la gente, no para determinados intereses particulares. Entonces, además, en lógica de nuestros principios, nos dignificamos, nos entendemos capaces de recrear la historia y no quedarnos contemplando o teniendo esta actitud muchas veces de victimizarnos frente a un fenómeno, frente a una dinámica, frente a un funcionamiento del Estado que es impostergable superar su funcionamiento y entendernos sujetos pues no solo con capacidad, sino con la obligación de transformarlo. Y aquí, compañeros y compañeras, pues sí, lo hacemos en convergencia con todos los actores que somos parte del proceso, los del campo urbano, los del campo rural, los que estamos en la lógica campesinas, indígenas,
los que estamos en lucha contra la corrupción, los que tenemos un planteo construido de cómo se refunda este país, sobre un nuevo pacto social, sobre una nueva constitución que necesita el país, en la que se construya el pacto constituyente con participación, con decisión de todos los actores, no solo de partidos políticos, que esa es una lógica muy particular acá en Honduras, que el vehículo de construcción de institucionalidad ha sido históricamente solo el partido político, y que sí es importante el partido político, pero hay distintas formas de participación que deben contribuir a ser formas de participación decisiva. Ahí estamos en esta construcción permanente y estamos, pues sí, motivados, desafiados. ¿Qué nos salva de esta incursión en estos espacios, compañero Juvenal y compañeros y compañeras que nos siguen acá en este programa? Nos salva la coherencia, digo yo. Es decir, el cuestionamiento, pues sí es bienvenido, porque el cuestionamiento te sirve para afianzar tu planteo. Y lo que te salva es que en tu praxis puedas conservar tus principios, tu discurso y la coherencia que es necesaria de verdad para transformar. Sin coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, pues terminaríamos repitiendo lo que ya hace la política tradicional en nuestros pueblos. Entonces, por eso saludamos también este encuentro con Avia Yala Soberana, porque casi todas las organizaciones que estamos participando tenemos como punto de discusión y desafío entrar a la categoría de movimientos sociopolíticos, es decir, que estamos en lo social y estamos en lo político, entendiendo que lo social es lo central, es el pozo, el lugar donde vamos a beber el agua que nos da la vida para seguir en la lucha política. Muchas gracias, Víctor Fernández. Ahí tiene la ecuación entonces del por qué entra el movimiento o un movimiento social a incursionar en el campo político, buscando el resultado de la nueva institucionalidad, nueva arquitectura jurídica, como lo explica como jurista el compañero Víctor Fernández. Son 6:31. Amigas y amigas, nosotros nos tenemos que despedir. Les recordamos que estos abordajes de las mañanas son con portavoces de diferentes organizaciones sociales, sociopolíticos. En otro horario, el programa Enfoque, dirigido por la colega compañera Alejandra Patrone desde Uruguay, está abordando esta misma temática en vísperas del tercer encuentro, con portavoces desde la academia, todos los que han estado impulsando el proceso de formación de colonialidad plurinacional Buen Vivir en este año en el movimiento, en el espacio de Avia la Soberana, están también conversando con ella y también en los canales, en los diferentes canales se va subiendo este contenido. Así es que son dos vías y esperemos que en esta semana, Víctor, podamos reunirnos para encontrarnos por lo menos entre los diferentes portavoces que vamos a estar en este evento y ojalá que podamos hacerlo en esta semana que viene. Es el último que tenemos. Muchas gracias por tu tiempo. Seguimos allí en el camino, atentos siempre a lo que van generando. Movimiento Amplio también y directamente en su canal de Radio Dignidad. Hasta entonces, chao, chao.